Desde la Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte presentamos Servicio de Adoración sábado 25 de julio del 2020. Bienvenidos. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Y se siente la presencia del Señor. Continuemos con el repaso de la lección. Feliz sábado, estimados hermanos y amigos. En esta mañana quiero invitarles a introducirnos en el repaso de la lección, que para esta semana es la lección número 4 del trimestre y lleva como título El poder de la oración, interceder por otros. Seguramente si hiciéramos el ejercicio de pensar cuántas oraciones hemos elevado intercediendo por otros, sea amigos, sea conocidos, sea familiares, vendrían a nuestra memoria muchas experiencias, pero también seguramente muchos casos en los que nosotros hemos sentido cómo esa oración que otros han elevado por nuestro favor han sido escuchadas y han tenido una respuesta para nuestra bendición. Pero saben que esta semana me llama la atención algo interesante que nos menciona la lección, y es que los discípulos no estaban orando simplemente para reclamar la promesa del Espíritu Santo. Nos dice que ellos estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Es decir, ellos no estaban simplemente reclamando una promesa, ellos tenían en sí una angustia porque comprendían la misión tan importante que debían llevar a cabo. En nuestra época, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros también tenemos una responsabilidad,
y es de llevar el Evangelio, esas noticias de salvación a muchos que están en este momento en un mundo de oscuridad y de angustia y no ven nada mejor para sus futuros ni para sus vidas. Pero saben que la invitación es precisamente también a reclamar esa promesa, pero no para nosotros, sino para poder llevar a otros esa semilla del Evangelio. Pero vamos a esperar que cada uno de los participantes que van a tener el repaso en esta mañana nos puedan ampliar un poco más acerca de los temas que fueron abordados cada día para nuestra bendición y nuestra fortaleza espiritual. Bienvenidos a este repaso de la lección. Feliz sábado. Buenos días, mis hermanos. Vamos a continuar con la lección de esta semana que habla acerca de la oración, esa oración que debe ser básica en nuestras vidas. Y a mí me correspondió el domingo 19 de julio, que vamos a hablar acerca del conflicto cósmico. ¿Qué es el conflicto cósmico? Algo que nosotros no podemos ver. Si vamos a Efesios 6:12, en Efesios 6:12 nos dice que la lucha que nosotros tenemos no es contra carne, no es contra sangre, o sea, no es contra seres humanos, es contra las huestes celestiales. Dice que sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha que nosotros tenemos no la vemos a simple vista, no la vemos porque es algo espiritual. Es algo que viene desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, hace mucho tiempo, cuando el enemigo, el diablo, fue echado del cielo y hubo una gran guerra y él fue echado de allá y fue lanzado a esta tierra. ¿Para qué? ¿Para que nosotros estemos a merced de él? No, tenemos un guía. Tenemos a Cristo Jesús, que también vino a esta tierra por nosotros, vino a liberarnos, vino a salvarnos y vino a darnos ejemplo para que nosotros hagamos como Él hacía. Él tenía una vida de oración diaria, una vida de comunión diaria con su Padre, y así Él logró ser un triunfador en la cruz, murió y resucitó. Nos dio ejemplo para que nosotros también seamos unos triunfadores. ¿Cómo podemos ser triunfadores? Orando también orando para hacer que el bien reine en este mundo, que a pesar de que hay tanta confusión, el bien puede triunfar, el bien siempre puede triunfar, porque Cristo lo prometió. Él dijo, seremos triunfadores en su nombre, creyendo en nuestro guía, que es el Espíritu Santo. Él nos guía siempre a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, pero nosotros debemos de obedecerle, nosotros debemos de escucharlo cada día. Y cuando nosotros oremos, creamos que Cristo nos escuchó, creamos que nuestro Padre nos va a dar solución y nos va a dar respuesta, no como nosotros queremos, sino que se haga su santa voluntad, que se haga siempre su santa voluntad. Pero Él no nos obliga a orar, Él nos deja que nosotros decidamos orar cuando yo decida y cuando yo quiera. Él no nos obliga. Así es de que usted y yo lo que tenemos que hacer es escuchar al Espíritu Santo. Él es nuestro guía. Y cuando Él nos hable, escuchémoslo. No olvidemos orar mañana, tarde, noche, siempre estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Buenos días, feliz sábado, apreciados hermanos, el Señor nos bendiga. En esta hermosa mañana quiero compartir con ustedes la lección que corresponde al día lunes. Una lección muy interesante y en ella podemos mirar Jesús el poderoso intercesor. Para eso vamos a ver qué significa la palabra intercesor. La palabra intercesor viene del latín interceder. Es la acción de hablar en favor de alguien para librarlo de un problema o ayudarle a procurar un bien. Es bastante interesante analizar lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. En la lección de esta semana se nos habló acerca en el momento cuando muchas personas eran bautizadas. En ese momento también Jesús fue bautizado. Él oró e inmediatamente se abrieron los cielos. También la vida de Jesús fue una vida llena de oración. Cada momento de la vida de Jesús dependió de su Padre.
en ningún momento dejó de comunicarse con él, ya que el propósito de Jesús en esta tierra, en venir a buscarnos y salvarnos, fue para interceder ante el Padre Celestial por cada uno de nosotros. En el momento de la alimentación, también cuando Jesús sanó a aquel hombre leproso, él antes oró a su Padre, cosa que es necesario para cada uno de nosotros. Jesús conocía la batalla entre el bien y el mal y sabía las dificultades que nosotros como cristianos enfrentaríamos en este tiempo que estamos viviendo. Por eso, en un momento muy especial, Jesús oró y rogó al Padre por Pedro. Jesús le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Qué gran momento especial saber que tenemos a alguien que se preocupa por nosotros, que conoce nuestras debilidades, conoce nuestro presente, pero que también conoce nuestro futuro. Y yo sé y estoy segura, aunque nosotros no vivimos en el tiempo de Pedro, pero estoy convencida de que cada momento que Pedro tuvo una dificultad, un problema, una prueba, se acordaba de las palabras hermosas de nuestro Padre Celestial. Igualmente para nosotros hoy, no podemos interceder como Dios lo hace, como Jesús lo hace ante el Padre, pero sí podemos orar los unos por los otros. Y esa debe ser nuestra misión, nuestro desear cada día de orar los unos por los otros. Así que, mis apreciados hermanos, no olvidemos la gran responsabilidad que tenemos hoy delante de Dios. Nuestros hermanos, nuestros amigos y nuestros vecinos hacen parte también del pueblo de Dios. Hola mis estimados hermanos y amigos que nos escuchan, les habla su servidor Tulio Mesa del Ministerio Personal de la Iglesia Central. Hoy vamos a hablar acerca de la oración intercesora de Pablo, la lección del martes. Y hermanos, a lo largo de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en las iglesias que él estableció. Según Efesios capítulo 1 versículo 16, el apóstol dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo tenía la firme convicción que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas y que la oración eficaz del justo puede mucho. Así, por ejemplo, en su carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 15 al 21, el apóstol escribió específicamente a Dios que le diera sabiduría, discernimiento espiritual, iluminación de sus mentes con la verdad divina, y que les diera la esperanza de la vida eterna a sus hermanos los efesios y a otros que también les habría escrito. Otro aspecto fundamental que podemos destacar en la oración intercesora del apóstol es el tono fervoroso y lleno de amor que el apóstol utilizaba en las intercesiones ante el trono de la gracia. Él decía: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 3 al 6. Hermanos y amigos, nuestras oraciones intercesoras deben tener como mínimo 3 elementos de acuerdo al ejemplo del apóstol Pablo. Deben ser fervientes, deben ser sinceras y ante todo específicas. Viene a mi mente una anécdota que ocurrió en la iglesia central con el primer anciano, el hermano Fabián. Llegó una visita a la iglesia central y de repente comenzó a convulsionar, unos ataques similares a una epilepsia. Así que llamamos médicos, enfermeras y nada, hermanos, que se podía recuperar esta visita. Así que el primer anciano, el hermano Fabián, dijo: lo que necesitamos es orar fervientemente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, un milagro. Después de 5 minutos, esta visita se incorporó, comenzó a hablar y a pedir agua. Hermanos, un milagro, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, la lección del miércoles
Tiene por título Los poderes invisibles en acción. Y la oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Una de las revelaciones más claras de esta lucha está en Daniel capítulo 10. Daniel ayunó y oró por 3 semanas. Intercedió sinceramente por su pueblo para que se cumpliese el retorno del pueblo conforme a lo predicho por el profeta Jeremías. Y en Daniel capítulo 10, versículo 12 y 13, dice lo siguiente. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos y amigos, la expresión el príncipe del reino de Persia representa en este contexto a Satanás. Jesús lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo, según San Juan capítulo 12, versículo 31 y San Juan capítulo 14, versículo 30. Pablo también lo etiquetó como el príncipe de las potestades del aire, según el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2. Por el contrario, estimados hermanos y amigos, el nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia. Aparece en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, Judas capítulo 9, Daniel capítulo 10, versículo 13 y 21, y Daniel capítulo 12, versículo 1. Un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel quiere decir o significa ¿quién es como Dios? Es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. Ahora nos preguntamos, estimados hermanos y amigos, ¿por qué oraban tanto los primeros cristianos? Mi hermano, la respuesta es sencillamente, oraban por la persecución, porque necesitaban depender de Dios frente a las acechanzas del diablo. Recuerden que la adversidad forja el carácter. Así que, hermanos y amigos, como los primeros cristianos, necesitamos suplicar diariamente por el Espíritu Santo. Y dice el libro de la oración, aquellos que en Pentecostés fueron dotados por el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de la tentación y la prueba. Así que, hermanos, como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda la verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. ¿Qué hacían ellos según el libro de la oración? Oraban diariamente por la gracia divina. Así eran perfeccionados hacia la eternidad. Y hermanos, el libro del conflicto de los siglos, en la página 520, da una efectiva arma que tiene el cristiano. Dice el libro Conflicto de los Siglos, página 520. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que toda la hueste de las tinieblas. Así que, estimados hermanos y amigos, hoy más que nunca necesitamos orar fervientemente. El libro de Jeremías 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, hermanos, si oramos, el Señor nos va a librar de la peste destructora que afecta al mundo entero. Así, hermanos, hoy más que nunca necesitamos aferrarnos al trono de la gracia. Que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga paz. Bendiciones de lo alto. Un feliz día, mis apreciados amigos y hermanos. Dios les siga bendiciendo, Dios les guarde. Agradecido con Dios por estar aquí con ustedes, conectados a través de este medio. En este momento quiero hablarles acerca del foco de la oración.
Recordemos que en esta semana estuvimos hablando de la oración, así que me corresponde en este momento hablar acerca del foco de la oración. Y quiero comenzar diciendo lo siguiente. En la oración debemos ser específicos. Pero además de eso, la oración es la respuesta para cada problema de la vida. Ella nos pone en sintonía con la sabiduría divina. A veces dejamos de orar porque a nuestro modo de ver las cosas nos parecen que son difíciles. Pero para Dios no hay nada imposible. Jesús oró por sus discípulos. El apóstol Pablo oró por las iglesias, oró por los jóvenes, oró por sus compañeros de peregrinación, oró por los líderes, oró por los niños, oró por los hogares. Entonces, ¿cuál es el foco de la oración? La oración es el acto de abrir nuestro corazón como un amigo, como les decía, pero entonces es nuestra responsabilidad abrirle nuestro corazón a Dios y suplicarle a Dios por las personas, por los hombres y mujeres que no conocen a Dios. Y cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición para ellos. Recuerdo el caso del profeta Samuel. Samuel aún decía que jamás él pecaría dejando de orar por su pueblo, de orar por la nación. Así nosotros también debemos estar dispuestos a orar los unos por los otros, más que orar por nuestra propia vida. Pero ya terminando, quiero mencionar lo siguiente, y es lo que se encuentra escrito en la palabra de Dios, en la primera carta del apóstol Juan, en el libro, en el capítulo 5, versículos 14, 15 y 16. Y miren lo maravilloso que dice el Señor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Mis queridos, allí hay algo maravilloso. Y es que el apóstol dice, esta es la confianza. ¿Y qué es confianza? Confianza significa una fuerte seguridad de lo que estamos pidiendo. Es lo opuesto a la duda, o sea que no debemos dudar. Debemos tener esa confianza de que Dios hará lo que le estamos pidiendo. Y para terminar, quiero leer lo siguiente. Ninguna oración sincera se pierde jamás. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatamente en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo. Dios está actuando en su vida y muchas veces solamente nos daremos de cuenta, solamente sabremos en el reino de los cielos y en la eternidad. Queridos amigos, queridos hermanos, entonces el foco de la oración debe ser interceder por las personas que no conocen a Dios. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde
y que haga resplandecer su rostro en cada uno de nosotros. Muy buenos días, hermanos. Un feliz sábado para todos en esta mañana. En este momento vamos a tener la conclusión del repaso de la lección de esta semana y quisiera compartir ustedes unas premisas o gemas que salieron en el repaso de la lección en cada uno de estos días. Quiero presentarles a ustedes estas premisas a manera de diapositivas para que sea más gráfico para ustedes y quiero que me acompañen. Quiero comenzar mencionándoles que el evangelismo o la obra misionera sería imposible realizarla si no parte de una persona o de un corazón que ha permanecido en oración. Creo que no podríamos hacer nada si no tuviéramos el poder del Espíritu Santo a nuestro lado para alcanzar a las personas que no conocen a Cristo. Y el repaso de la lección comenzaba mencionando que los discípulos estaban abrumados por la preocupación de salvar almas y comprendían que la tarea de proclamar el Evangelio demandaba un poder que Cristo había prometido y que solo partía de Él. Esto lo evidenciamos en los días previos al Pentecostés, antes de que recibieran la unción del Espíritu Santo, el derramamiento de este. Y pienso que ellos entendían que era la responsabilidad de ellos suplicar a Dios por aquellos hombres y mujeres que no conocen a Cristo y también por sabiduría para alcanzarlos. Creo que esto se manifestó allí en el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y creo que debemos tomarlo como ejemplo. Además que Dios no es ajeno a nuestras oraciones y Él desea que lleguemos a Él mediante este mecanismo. Y aunque Dios está haciendo todo lo posible por salvar a todo el mundo, es una tarea que le pertenece a Él, pero quiero mencionarles que Dios ha querido compartir esa tarea con nosotros y Él puede hacer más por quienes oramos que cuando no lo hacemos. Dios honra nuestra decisión de orar por otros y trabaja aún más poderosamente. Pero Dios es misericordioso y aunque Él respeta la libertad humana y nunca la manipula, Dios entra en el campo de batalla por medio de ángeles que disponen de situaciones providenciales en la vida de las personas para guiarlas hacia Él. No sabemos de qué manera Dios ha dispuesto circunstancias en la vida de ustedes, en mi vida, para que podamos llegar a Él. Por ejemplo, esta pandemia ha sido también un mecanismo. No podemos negar que muchas personas han llegado el día de hoy a los pies de Jesús por esta calamidad que en la providencia de Dios ha colocado para que lleguemos a sus pies. Y quiero mencionarles algo que de pronto me he enfrentado en algunas situaciones, en conversaciones con hermanos, y es que algunos no creen en la oración intercesora. Este es un tema que se debate, es un tema que muchas personas apoyan, pero otras disienten de ellos. Y quiero que quede de pronto en sus mentes este pensamiento. Yo lo titulé Un extraño poder. Y dice de la siguiente forma: no entendemos completamente el poder de la oración intercesora. Es algo que se sale de nuestro conocimiento. Pero esto no debe impedirnos buscar las bendiciones que ésta nos ofrece. Forma parte del plan de Dios concedernos, en respuesta a la oración de fe, lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Esto lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 516. O sea que, de alguna manera, Dios está esperando que lleguemos a Él en oración para poder darnos las bendiciones que Él quiere darnos y que de otra manera no nos los daría. Ese pensamiento albergó en mí un sentido de preocupación un poco, porque a veces
a veces he creído que Dios por su misericordia va a proveerme de todo lo que necesito. Sin embargo, Dios ha prometido cosas que solo podríamos obtener si llegamos a ellas por medio de la oración. Ahora, Dios también nos puede usar para el evangelismo y Él tiene el deseo de hacerlo. Dice que cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición para ellos, o sea, para esas personas que queremos alcanzar. Dios vierte el río de agua de vida desde el trono a través de nosotros hasta ellos. ¿Cuántas veces nosotros nos podemos convertir en canales de bendición para quienes queremos alcanzar? Y no solamente por el objetivo de convertirlos a una iglesia o convertirlos al cristianismo, es también por aquella tarea que Dios ha provisto en nuestras manos para que seamos bendiciones a otros. Porque Jesús fue lo que hizo muchas veces, servir, sanar, curar, y no necesariamente para convencerlos de que tenían que pertenecer a un grupo al que él pertenecía. Ahora, quiero mencionarles un apartado que vimos en uno de los días de la lección de esta semana, que mencionaba la oración de Daniel, que está registrada en Daniel 11. Y dice que como en la oración de Daniel por el pueblo de Israel, Dios está presto a disponer a sus mejores guerreros para intervenir a favor de aquellos por quienes intercedemos. Cuán maravilloso es esta promesa. Dios mandó al mismo Miguel para contestar la oración de Daniel, que estuvo 21 días Gabriel peleando con Satanás. Y Dios mandó al mejor guerrero que tiene, al mismo Jesús, para poder interceder por esa oración. Dios es generoso y dice que la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Qué maravillosa promesa es esa. Jesús lo hizo por Pedro, intercedió por Pedro y lo sigue haciendo hoy en el santuario celestial por cada uno de nosotros, intercediendo ante el Padre. Entonces, qué maravilloso es que podamos unir nuestra debilidad con el poder de Dios, con el poder omnipotente de Dios. La oración nos conecta con la fuente de poder divino en la batalla por las almas de mujeres y hombres perdidos. Y este pensamiento me encantó. Está en el primer tomo de Testimonios para la Iglesia, página 309, y dice que Satanás no soporta que se recurra a Jesús porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, todas las huestes de Satanás tiemblan. Impresionante esto. Cuando Satanás ve que usted se arrodilla a interceder por otros, interceder por su familia, por sus hijos, por su esposo, por su esposa, su vecino, Satanás tiembla. Impresionante eso. Cuando el hombre persiste, la oración debe ser persistente, hermanos. Nuestra persistencia en la oración demuestra que reconocemos nuestra total y absoluta dependencia de Dios para alcanzar al individuo por el cual estamos orando. Debemos reconocernos impotentes y que no podemos hacer esta obra sin el poder de Dios que Él nos ha prometido. Dios siempre responde. Debemos tener la seguridad de que ni una oración se pierde y de que Dios no se olvida de ellas. Quedan almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y lugar que Él considere mejor. Así que, hermanos, no nos desesperemos cuando no vemos inmediatamente una respuesta a nuestras oraciones, pero esas oraciones quedan allí en el cielo y Dios no las olvida. Y quiero dejarlo con este pensamiento. Dice que solo la eternidad nos revelará la manera en que Dios obró en los corazones de aquellos por quienes intercedimos. No alcanzamos a dimensionarlo, hermanos. Y creo que solo la eternidad podrá mostrarnos cuánto hizo Dios por aquellos que nosotros llevamos ante su trono de gracia, por aquellos que nosotros llevamos a sus pies en la oración intercesora. Así que, hermanos, quiero que en esta mañana contemplen el poder de la oración intercesora, la oración por aquellos que no conocen a Jesús y que debemos alcanzar. Así que los quiero dejar con esta bonita promesa y nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.
Sigamos disfrutando este día especial junto a los más pequeños, con el momento infantil. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Da una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor. Quien tiene Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Quien tiene Jesús vivirá para gozar. Está siempre contento aunque le vaya mal. Tropieza aquí, se cae allá, se levanta de nuevo y se pone a cantar. Se levanta de nuevo y se pone a cantar. Hola queridos amiguitos, hoy les contaré una linda historia que se llama La pequeña sierva. El versículo para memorizar está en Gálatas capítulo 6 versículo 10 que dice: hagamos bien a todos. El mensaje para la historia de hoy es: podemos servir a Dios donde quiera que estemos. ¿Ayudas a hacer algunas tareas en casa? ¿Ayudas en la casa de la abuelita? ¿En el parque? ¿En la guardería? La pequeña sierva también ayudaba. La niña paseó su mirada por la cocina. Era más grande que la de su casa. Ella había ayudado muchas veces a su mamá a hacer pan delicioso y asados. Luego la niña miró el comedor. Vio la inmensa mesa, más grande que la que su familia tenía en casa. Vio una escoba en la esquina y bonitos platos sobre la mesa. A ella se le daba bien barrer. También se le daba bien poner la mesa. Su madre le había enseñado la forma correcta de colocar los platos, los tazones y las tazas. La niña estaba en el hogar del general del ejército de Siria, un hombre muy importante y un soldado valiente. Recientemente había dirigido al ejército en un ataque contra Israel y había ganado. Repentinamente entró al lugar una dama con un reluciente vestido amarillo y le sonrió a la pequeña. «Oh, tú debes ser la niña de quien me habló mi esposo Naamán. Yo soy la esposa de Naamán. Tú vas a ser mi ayudante. Ven, pequeña sierva, te voy a mostrar qué hacer». La dama llevó a la pequeña sierva por un largo corredor. La pequeña sierva la siguió. La esposa de Naamán señaló las camas que había que tender, enseguida debía barrer los pisos y limpiar el polvo de los muebles. Luego había ropa para lavar y colgar a secar. La pequeña sierva pronto sintió que podía hacer muchas tareas. A menudo trabajaba muy duro, muchas horas al día, pero no se quejaba ni se lamentaba. Sus padres le habían enseñado también a ser una ayudante alegre y a hacer el trabajo lo mejor que podía. La esposa de Naamán y el capitán se dieron cuenta de cuán bien hacía su trabajo la pequeña sierva. Todas las cosas que hacía estaban bien hechas. Nunca se daba por vencida si algo era difícil. Nunca rezongaba ni se quejaba. Ella sonreía mientras trabajaba.
Era amigable y feliz. Había algo diferente en esta niña de Israel. Ella no era como las demás siervas. ¿En qué era diferente? Ella conocía a Dios. La pequeña sierva quería servir a Dios en todo lo que hacía. Servía a Dios en donde quiera que estaba, ya fuera en la casa en Israel con su familia o en Siria en la casa del capitán Naamán y de su esposa. La pequeña sierva podría haber estado enojada con el capitán Naamán por haberla sacado de su hogar, pero ella confiaba en Dios y quería servirlo donde quiera que estuviera. Tú también puedes servir a Dios donde quiera que estés. Puedes ayudar en la casa, llevar tus platos sucios al lavaplatos después de comer, ofrecerte para limpiar el polvo de los muebles, jugar amablemente con tus hermanos y hermanas, compartir tus juguetes con los amigos, sonreír y ser amable con los niños que ves en el patio de juegos. De todas estas formas y en todos los lugares puedes servir a Dios. Tú puedes servir a Dios donde quiera que estés. Ha llegado el momento de glorificar a Dios en el segmento de Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos 2 idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Estemos atentos a los proyectos y testimonios con la participación de Misión Global.
Hola, ¿todo bien? Está comenzando el informativo mundial de las misiones. En este trimestre, en forma especial, nosotros visitamos algunos locales que recibirán las ofrendas misioneras que serán aquí en América del Sur. Y nuestro viaje comienza en el Valle Sagrado Inca, aquí, en Cusco, Perú. Acompañen al informativo mundial de las misiones especial. Informativo mundial de las misiones. Los cargadores de Biblias. Perú es un país con 33 millones de personas, reconocida por acoger antiguas ciudades incas en Machu Picchu, calificada por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Alejandro se fue a la escuela por primera vez a los 18 años. Se quedó poco tiempo allí porque tuvo que volver a trabajar en la agricultura. Este hombre de poco estudio conoció parte del mensaje de Dios en la década del 80 en Cacacoyo, en la villa donde vivía. Yo conocí a Dios a través de una serie de reuniones evangelísticas de otra denominación. Nosotros incluso abrimos una iglesia, pero percibimos que faltaba algo más y por eso decidimos comprar más Biblias. Entonces los líderes fueron a Cusco para comprar más Biblias y una mañana, mientras caminaban por la ciudad, notaron algunas personas cargando Biblias y entrando en un edificio. Ellos se fueron, entraron en el edificio y se dieron cuenta de que estaban en una iglesia adventista, bien en el momento de la escuela sabática, y asistieron todo con atención. La gente percibió que la iglesia adventista tenía más conocimiento bíblico. Queríamos saber más y conseguimos con que 3 adventistas fueran a nuestra aldea para hablar el mensaje bíblico por completo. Los adventistas predicaron en la iglesia de Alejandro y luego toda la congregación se convirtió en adventista. Alejandro, que tenía 19 años, comenzó a ser un misionero voluntario y tuvo resultados extraordinarios. Como una hora después. En más de 30 años, hablando de la venida de Jesús, he ayudado a construir 6 iglesias. Y algunas veces tuve que caminar hasta 5 horas para predicar el Evangelio. Hoy, con 52 años, más de 800 personas fueron bautizadas a través de su influencia. Y en Cacacoyo, que tiene cerca de 500 habitantes, la iglesia adventista tiene 300 miembros. Fue ese testimonio de hermanos cargando Biblias hasta la iglesia que nos llevó hasta la iglesia adventista. Hermanos, nunca suelten sus Biblias, sea la física o la que está en su corazón, porque sirven como testimonio para otros. Alejandro es un ejemplo de cómo el pueblo peruano ha trabajado para predicar el Evangelio. Y usted puede ayudar a esta gente en este trimestre. Estamos en el barrio Tocashi, aquí en Cusco, Perú. En este gran terreno que tiene una hermosa vista, será construido un centro de influencia por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este centro de influencia hará una gran diferencia en esta comunidad. Serán ofrecidos varios servicios, como educación para niños, restaurantes y atención médica. Sus ofrendas hoy y durante todo el trimestre ayudarán a las personas aquí en Cusco, Perú. Ayuda a poner un ladrillo en este centro de influencia. Seamos generosos. En este espacio observaremos gratos recuerdos. Memorias a Saussure. Y en esta oportunidad, las mascotas fueron la atracción de muchas miradas en el gran encuentro canino que se realizó en el Centro de Influencia Evangelístico El Poblado. Más de 50 mascotas fueron beneficiadas con asistencia veterinaria y una mañana de recreación y competencias. El objetivo del evento fue lograr que las familias dueñas de estos caninos conocieran la Casa Blanca, lugar de influencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esta zona de la ciudad de Medellín.
Disfruté mucho este encuentro canino y quiero que se vuelva a repetir. Vivo por acá cerca, en el barrio Provenza, y tuve la oportunidad alguna vez de pasar por la Casa Blanca y ver en sus pancartas el aviso sobre el evento. Los eventos que hacen acá en la Casa Blanca son muy chéveres y son para todos. Queremos agradecerle a Dios y a nuestros amigos que apoyaron este evento canino. Pasamos una mañana espectacular. Disfrutamos delicioso con la familia, con nuestras mascotas. Una buena oportunidad para compartir, para relacionarnos y para que también conozcan este sitio y nos acompañen en cualquier otro evento que les invitemos. La Asociación Suroccidental de la Unión Colombiana del Norte agradece su compañía en esta programación y les desea un bendecido sábado. Nos encontraremos el próximo sábado por este mismo medio. Dios les bendiga.